Hola a todos, bienvenidos a este video donde estaré explicando las variables y tipos de datos en Java. Así que muy bien, vamos a comenzar. Antes que nada, ¿qué es una variable? En programación, una variable es un espacio de memoria reservado para almacenar un valor que corresponde a un tipo de datos soportado por el lenguaje de programación. Básicamente una variable es un valor que vamos a almacenar en la memoria para luego nosotros realizar una serie de acciones con dichos valores. Estos valores los podemos almacenar en diferentes tipos de datos. A continuación vamos a ver los tipos de datos. Está el tipo de dato char para almacenar caracteres. Aquí podemos ver 5 ejemplos: una coma, tenemos un espacio, tenemos la letra B, tenemos el número 5 y el símbolo de porcentaje. Los caracteres, los tipos de datos char se hacen de la siguiente manera: comilla simple y dentro el valor del carácter. Están los tipos de datos string, que ya son cadenas de caracteres. Aquí tenemos dos ejemplos, un hola y un Juan. Cabe recalcar que aquí ya sería con comillas dobles, como podemos observar aquí. El tipo de dato doble para números decimales, por aquí tenemos dos ejemplos, el 3.50, el 5.45, entre otros. Tenemos el tipo de dato int para almacenar números enteros. Aquí tenemos dos ejemplos, el número 8 y el 5. El tipo de dato float para almacenar números flotantes. Por aquí tenemos el 3.0 y el 5.0. Y tenemos los tipos de datos booleanos, lo que hacen es retornar true o false. Esto lo vamos a entender un poquito más con los ejemplos que vamos a hacer ahorita. Obviamente en Java existen muchos más tipos de datos, pero estos son los que más vamos a utilizar. Cabe recalcar también que estos son variables primitivas. Estas son las variables primitivas y las variables complejas, que ya contienen métodos y otras cosas más. Pero principalmente nos vamos a enfocar en estos tipos de datos hasta el momento. Más adelante vamos a entender un poquito más y ahora sí vamos a ver las variables complejas. Bueno, ¿y cómo se crea una variable? Hay dos maneras de crear una variable. La primera es inicializar la variable. Se hace de la siguiente manera: se coloca el tipo de dato, el nombre de la variable y el valor de la variable. En este caso tenemos el tipo de dato int para almacenar un número entero, el nombre de la variable es a y el valor es 5. Por el otro lado, para crear la variable la podemos declarar de la siguiente manera: el tipo de dato y el nombre de la variable. En este caso el tipo de dato es int y el nombre de la variable es a. Nosotros después podemos utilizar esta a y asignarle un valor. Muy bien, ahora voy a abrir mi IDE para continuar con las variables. Muy bien, una vez ya estando en nuestro IDE, tenemos nuestro proyecto llamado variables. Tenemos un paquete llamado variables que lo genera automáticamente a la hora de crear el proyecto, y tenemos la clase variables. Y aquí dentro de la clase variables tenemos el método main. Muy bien, entonces ahora vamos a crear nuestras variables. Vamos a crear una variable donde vamos a almacenar un carácter. Entonces para eso vamos a hacer char, el nombre vamos a ponerle carácter, va a ser igual, comillas simples, punto y coma al final, y aquí vamos a asignarle un valor a ese carácter. En este caso le pondré j. Y muy bien, ahora vamos a crear una variable de tipo string. Entonces de la siguiente manera: string, en este caso le pondré palabra, será igual, y aquí entre comillas dobles le pondré el valor a la palabra. En este caso le pondré John. Ahora vamos a crear una variable de tipo int, o sea entero. Entonces se hace de la siguiente manera: int, le colocaré número, será igual, y aquí vamos a ponerle, le pondré 10, punto y coma. Bueno, luego
vamos a hacer una variable de tipo doble de la siguiente manera: doble, vamos a ponerle decimal, va a ser igual a 5.6 punto y coma. Ahora vamos a crear otra variable, hacer una variable de tipo flotante, float, y ponerle flotante, va a ser igual, y le podemos poner el número así o se lo podemos poner así. Lo podemos poner así, y cuando a la hora de que vayamos a hacer una operación, él lo que hace es retornarnos un 5.0. ahorita lo vamos a ver. Luego vamos a almacenar uno de tipo booleano, entonces boolean va a ser igual, vamos a ponerle a, será igual a 4 menor que 3. Bien, esto es lo que a la hora de ejecutarlo nos debería parecer falso, porque obviamente el 4 no es menor que el número 3. Bueno, hagamos un pequeño repaso. Aquí tenemos los tipos de datos que les expliqué anteriormente. Aquí tenemos la variable llamada carácter, que va a almacenar un carácter que en este caso sería j, y aquí lo que estamos haciendo es inicializar la variable, como lo había explicado anteriormente. Aquí tenemos una variable llamada palabra, con el nombre de John. Ustedes pueden asignarle cualquier valor. Aquí tenemos otra de tipo int para almacenar un número entero, en este caso el 10. Aquí tenemos tipo de dato doble, que lo que va a almacenar, la variable se llama decimal, y almacena un decimal que en este caso es 5.6. Aquí el flotante, float, se llama flotante de la variable y contiene un 5, que cuando lo vayamos a mostrar por consola nos va a mostrar 5.0. Luego tenemos un booleano aquí, y aquí le estamos diciendo que 4 es menor que 3. En este caso, como eso es falso, nos debe retornar falso. Entonces ahora vamos a imprimir todas estas variables. Vamos a imprimirlas con un system.out.println. Voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, en este caso 6. Luego vamos voy a colocar 6 system.out.println. Me falta uno. Y aquí vamos a imprimir cada variable. Aquí vamos a poner palabra, aquí número, aquí decimal, aquí flotante, y aquí float, el booleano que sería A. Muy bien, vamos a ejecutarlo. Entonces debe aparecer J, John 10, 5.6, 5.0, porque es un flotante. Y como pueden observar, aquí nos aparece. La otra manera también sería inicializando declarando las variables, perdón, sería char, pondríamos char, colocaríamos en este caso car, cualquiera, y así se inicializaría también igual manera. Y más abajo pondríamos car y le asignaríamos el valor a ese carácter, lo pondríamos en n, por ejemplo, ¿no? Y aquí podríamos imprimirlo por consola también. Aquí en este caso sería el nombre de la variable, que sería car, ¿no? Aquí debería aparecer n también al final, n. Muy bien, aquí retorna false porque obviamente 4 no es menor que 3. Si le ponemos mayor, aquí guardamos, nos debería aparecer true. Muy bien, eso ha sido todo por el video de hoy.
Espero les haya servido. Más adelante veremos la importancia de utilizar la inicialización de las variables o declarando las variables. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.